Buenos días, bienvenidos a un video más de Alacontec. En esta ocasión traemos para ustedes una breve demostración de lo que es la consolidación financiera automatizada mediante la solución de Oracle FCCS. FCCS forma parte de un concepto que ha sido acuñado ya desde hace algunos años por parte de las grandes empresas de software, que se llama Enterprise Performance Management o Corporate Performance Management. Esta solución integral que vemos aquí en este diagrama es la que Oracle presenta a sus clientes con sus soluciones en la nube. La parte de abajo vemos el común denominador sobre cómo integrar los datos con cualquier ERP. Tenemos una gestión de dimensiones en el cuadro inferior amarillo. Y después vemos la capa completa de soluciones de manejo del rendimiento empresarial. Del lado izquierdo, como hemos visto en otros videos, la parte de planeación financiera y sus módulos, finanzas, manejo de la nómina, capital, proyectos y modelación estratégica. En medio, la solución para Profitability Cost Management o rentabilidad. Y del lado derecho, el set que compone la parte de los cierres financieros. En esta ocasión vamos a estar revisando consolidación financiera. Tenemos un video ya que muestra lo que es el flujo del cierre, en donde se ven las tareas, el workflow, la colaboración. Pero en este caso vamos a mostrar brevemente lo que es la operativa de un cierre mensual financiero. En la parte superior del diagrama vemos cómo estas soluciones interactúan con diferentes áreas como finanzas, marketing, recursos humanos, sistemas, ventas, y cómo tienen diferentes vistas de la información, analítica, financieros, reportes financieros, notificaciones, social, móvil, etc. El cierre confiable dentro de una empresa es aquel que permite hacer esta consolidación financiera, es decir, integrar las balanzas de diferentes empresas. Es un proceso orquestado en el que participan diferentes actores, permite dar cumplimiento a las legislaciones y emitir estados financieros para diferentes instituciones, permite la reconciliación automática de las cuentas entre diferentes sistemas, ayuda a hacer una provisión de impuestos para el pago de los mismos mes a mes. El reporteo que va acompañado de las finanzas con la parte narrativa, como ya vimos en otro video. Y se aplica en algunos casos la transferencia de precios y todo esto pues es una automatización de procesos. ¿Qué opinan los clientes acerca de esta solución? Bueno, aquí tenemos algunos datos interesantes de acuerdo a la experiencia de Oracle. El 73% de los clientes experimentan mayor flexibilidad en su reporteo, el 71% mayor visibilidad y sobre todo un rastreo de sus cifras, de dónde vienen, y el 39% pues a través del uso de estas herramientas ha tenido mejorías sobre todo en aspectos de auditoría. En cuanto a las disminuciones, que también se vuelven cosas muy importantes para el retorno a la inversión de estos proyectos, pues el 72% de los proyectos que usan esta solución han logrado cerrar sus libros en menor tiempo. El 44% de ellos les toma menos tiempo producir los reportes de la alta gerencia. El 71% encuentra que hace menos ajustes manuales. Y el 79% ha tenido un proceso de cierre menos complejo. Entonces, como vemos, pues es una solución con mucha aceptación y con mucha adaptabilidad para las necesidades que se tienen con nuestros diferentes clientes. Un proceso de consolidación, normalmente lo esquematizamos así. Están los registros, la transacción, la operación en los ERPs, cualquiera que este sea. Es una herramienta que se habla con cualquier ERP, aunque sea de otras marcas. Hay una interfaz de carga de datos y de gestión de dimensiones o principalmente el catálogo de cuentas. Y dentro del ciclo ya en FCCS lo que se hace es pues revisar estas cargas de estos datos, actualizar el catálogo de cuentas, hacer los cálculos, meter ciertos asientos o pólizas de reclasificación, pólizas de ajuste. Si es una empresa multimoneda, se hace conversión de moneda
Finalmente se hace la consolidación con lo que esto implica como el método de participación, eliminaciones intercompañías, eliminaciones de inversiones versus capital, etcétera. Y finalmente, pues cuando las cifras son las que se esperan, pues hay un proceso de aprobación, se bloquean los meses. Y del lado derecho vemos pues la salida, ¿no? Al final del día, lo que se busca es que los estados financieros estén automatizados y que se arrojen de manera individual y de manera consolidada. Entonces, aquí vemos ya lo que es el look and feel de FCCS. Mostramos, es muy similar a las dos otras soluciones que hemos visto en otras partes. En el lado superior derecho vemos el usuario que entra. En el panel de la izquierda, pues el flujo de las tareas que están por vencerse con retraso, las siguientes que hay por hacer, etc. Y vemos una serie de iconos en donde vamos a llevar a cabo el proceso de la consolidación per se. El primer paso dentro de estos sistemas, obviamente, es gestionar la propiedad. La gestión de la propiedad se hace mediante esta forma arbórea de entender a las empresas y su relación. Entonces, tenemos un porcentaje de propiedad, si se establece control o no sobre estas empresas, si van a hacer consolidarse o no, y qué relación llevan, si son subsidiarias, si es la holding, etcétera. Esto nos permite hacer cambios mes a mes, si así se requiere por necesidades del negocio, que haya mayores inversiones de capital, que se componga el porcentaje de participación, la tenencia accionaria, etc. También nos permite administrar este método de consolidación. Aquí vemos a partir de qué porcentajes son subsidiarias o no consolidan, o por ejemplo podemos tener alguna empresa que ya esté discontinuada o solamente sea proporcional o empresas inactivas. Entonces todo esto es la primera parte de la configuración del FCCS. Después procedemos a, como ya lo mencioné, actualizar el catálogo de cuentas. Esta dimensión es la fundamental para el sistema, es la columna vertebral, dado que es con la que se habla con el ERP. Y como es de suponerse, mes a mes se dan de alta nuevas cuentas en el ERP y requieren actualizarse. Aquí en este árbol vemos que tenemos un balance general, un estado de resultados, un flujo, y es importante venir dentro de cada sección, dentro de cada grupo y dar de alta las cuentas nuevas. Este es un proceso que puede ser manual, si son pocas, o puede ser automatizado, y es parte de la solución. Después de haber dado de alta las cuentas y actualizar esta dimensión, lo que procedemos es hacer la carga de los datos. Mediante el módulo de Data Management que viene integrado en esta solución, se nos permite crear reglas de carga que se conectan directamente al ERP y que hacen mapeos posibles entre diferentes cuentas, si fuera necesario, o intercompañías o entidades, es decir, homologa los catálogos para poder subir los datos de manera mensual. Aquí vemos un ejemplo de una regla de carga que está subiendo la información para enero de 2020 y que ha pasado por los diferentes procesos como importar los datos, validar que estén correctos y exportarlos a la solución de consolidación. Esto es una tarea que se puede ejecutar diario, se puede ejecutar semanal, mensual, etc. Todo depende de las necesidades de cada cliente, pero toda vez que se hace, se queda automatizado y es, digamos, transparente, ¿no? A continuación, pues se hace la introducción de los datos que no vienen automatizados, como puede ser un tipo de cambio en una aplicación multimoneda, como es este caso, pues se establecen los diferentes tipos de cambio entre pesos, dólares, euros o todas las monedas que se puedan transaccionar. El sistema viene dado de alta, tiene la capacidad de esta multimoneda, teniendo los tipos de cambio promedio y fin de mes de acuerdo a cada estado financiero, o los tipos de cambio históricos para los temas de capital. Después de hacer todo esto, se procede a hacer una validación de los estatus que guardan los datos dentro del sistema. Si hubo algún cambio en el sistema, es decir, si hubo una carga, si se han aprobado, rechazado, si falta ingresar algún dato, pues en esta pantalla tenemos la gestión de estos datos. Y así podemos tener un seguimiento más preciso sobre en qué entidad estamos trabajando y qué estatus estamos y qué nos falta por hacer. Si hubiera necesidad de establecer alguna reclasificación
o una póliza de ajuste. Bueno, FSCS viene preparado con un módulo de pólizas en donde permite el ingreso de estos asientos que no van directamente al RP, sino se establecen aquí en el cierre. Pueden ser asientos que vayan a nivel de la entidad individual o a un nivel subconsolidado o a nivel consolidador. En este ejemplo que tenemos aquí es una reclasificación de un gasto. Es un tipo de asiento regular. También existen tipos de asientos reversibles. Y pues lo que hay que hacer es establecer la etiqueta o el nombre. Se pueden hacer plantillas para su uso después. Se pueden reagrupar. Trabaja en la moneda que está asociada a la entidad y lo que se hace es simple y sencillamente meter uno o más cargos y abonos hasta que están balanceados, hasta que están en cero y entonces se postea. Estos pólizas de clasificación o reclasificación, esas pólizas de ajuste también pueden venir incorporadas a un flujo dentro de un proceso en donde los usuarios pueden ingresar y hasta que exista un administrador que lo apruebe, lo rechace, etcétera, en todo este ciclo, en todo este flujo, hasta que sea finalmente posteado y afecte las cifras de la consolidación. Toda vez que están todas estas cifras ya cargadas como lo establecí en el proceso, la carga desde el RP, las balanzas, las cargas manuales, la integración de pólizas de ajuste, pues lo que se hace es proceder a validar los datos. ¿Cómo los validamos? Pues los validamos mediante el uso de los reportes. Aquí vemos ejemplos de lo que hemos hecho. Balances generales, estados de resultados, cambios en el capital, flujo de efectivo. Existe la posibilidad de presentarlos en pesos, en miles, en dólares, en euros, en diferentes monedas, diferentes tipos de presentación. Y pues, ¿qué sirven? Para que aquí a través de esta herramienta los usuarios puedan ver sus cifras y validarlas, darlas por buenas. Existen tres formas de acceder o de ver estos reportes, como se ven en los iconos del lado derecho de cada línea. Es una HTML, otra es con PDF, o otra es bajarla a Excel y desde ahí revisarlas. Aquí tenemos un ejemplo de unas cifras, un balance general de este cliente, en donde se presentan pues, los grandes grupos, ¿no? Activos, pasivo, capital. Este caso en específico nos pidieron a un mes en particular versus el año anterior y tener las diferencias abstractas o porcentuales. Todos estos formatos de encabezado, pie de página, direcciones, presentación, decimales, porcentajes, todo eso se puede configurar de acuerdo a las necesidades de cada cliente y lo importante es que quede de forma tal que puedan ser reutilizados mes a mes. Finalmente, dentro del proceso, pues viene con una inteligencia de negocios ya embebida, ya interna. Viene con los cálculos de consolidación que hace todos esos procesos que ya comenté anteriormente, desde la conversión de moneda, los métodos de participación, las eliminaciones intercompañías, las eliminaciones de inversiones versus capital, pero puede también hacerse otro tipo de reglas de negocio específicas para cada negocio en donde se pueden modificar. Y aquí simplemente el usuario viene, ejecuta las reglas de consolidación y sin más nada, en cuestión de segundos, pocos minutos, ya obtienen sus estados financieros individuales y consolidados. De esta forma se obtiene un proceso de cierre, como se habló, pues automático, fácil, rápido y confiable. Y es así como tanto Oracle como Alaconte que hemos tenido varios casos de éxito y clientes muy satisfechos con esa solución. Pues hasta aquí llega esta pequeña demostración, esta pequeña plática. Por favor, si les interesa, no duden en contactarnos. Aquí están nuestros datos, Angélica Larios y Leobardo Montúfar de Alacontec. Estamos para servirles en nuestra página web o en los teléfonos que se presentan o en los correos que se presentan en este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.